Hola, buenos días. Bueno, esta es la última ponencia de seguridad y bueno, intentaremos hacerlo lo más ameno posible, ya que sabemos que ya 2 días han sido bastante fuertes, entonces a ver qué tal va la presentación. En este siglo XXI trae consigo muchos avances tecnológicos y esto da lugar a que tenga que haber también unos grandes desafíos. Estos desafíos vienen un poco determinados por las necesidades de la población. La población cada vez es más grande y entonces todo va avanzando más rápidamente. En la ponencia de esta ocasión va a haber 3 diferentes aspectos que vamos a tratar. Uno es grandes infraestructuras, otro va a ser fracking y, por último, lanzamientos y satélites. Mi idea es primero presentar a cada uno de los ponentes según vayan haciendo la presentación. La primera persona que va a proceder a la presentación es Luis Cosano. Luis Cosano es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y es en la especialidad de cimientos y estructuras. También es un MBA por la Escuela de Negocios EOI. Tiene 15 años de experiencia en el sector de diseño, construcción, reparación, refuerzo, protección y mantenimiento de grandes estructuras y actualmente trabaja en Freyssinet, multinacional francesa especializada en los sectores de postesado, tirantes, métodos de ejecución, así como la reparación y refuerzo de todo tipo de estructuras. Por favor, Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. No quisiera empezar mi ponencia sin darle las gracias en nombre de Freyssinet a Mapfre Global Risk por esta invitación de hoy y a Maite como coordinadora personalmente por la paciencia y amabilidad que has tenido conmigo todo este tiempo. Nada, un placer. Vamos a intentar hablar del sistema de tirantes del Puente de Cádiz. El Puente de Cádiz, el tercer y ansiado acceso a Cádiz, a la ciudad de Cádiz, en el sur de España. Y digo ansiado porque ya en los años 70 los alcaldes ya planteaban la necesidad de un nuevo acceso por la congestión que tenían los dos existentes. Bueno, pues se empezó a materializar durante el año 2009 con una serie de proyectos, una serie de alternativas que finalmente fue escogida, la que ven ustedes ahí, por el trazado de la barriada del río San Pedro como continuación de la antigua CA35. Como ya digo, este puente sobre la bahía de Cádiz, que cierra el acceso a la zona del polígono industrial de Navantia, entre otras empresas, daba lugar a una serie de problemas. Bien, pues este tercer acceso ha sido llevado a cabo mediante un puente de 3 kilómetros de longitud, que tiene un ancho de una sección transversal de 30,5 metros, aunque luego finalmente, estos son datos de proyecto, ha sido ampliada para dar cabida a un tranvía ligero y presenta 2 calzadas con 3 carriles de circulación y 2 arcenes y 2 aceras, aunque las aceras no tienen finalidad peatonal del tráfico de personas, sino para usos y mantenimientos de la estructura. Ahí tienen una fotografía del puente ya casi cerrándose. Bueno, estamos de enhorabuena porque el vano principal de la zona atirantada lo hemos cerrado esta semana. Si entramos en una descripción, podríamos decir que son 4 puentes en uno. Tiene un primer tramo, los tramos 1-2, de acceso a la ciudad de Cádiz, con una longitud total de 581 metros aproximadamente y vanos principales de 75 metros de longitud. Esto ha sufrido variaciones fundamentalmente por el tramo que ven a continuación. Ha sido construido por el proceso de empuje, en este caso con torre de atirantamiento para compensar los movimientos de la cabeza de empuje. Y el tramo 3, o segunda parte del puente, es el que más modificaciones ha sufrido respecto al proyecto original. El proyecto original planteaba un tramo desmontable, un puente basculante de 250 metros de longitud. Esto venía
fundamentalmente solicitado o como requerimiento de las empresas del polígono de la zona de la Bahía de Cádiz, entre ellas Navantia, que requerían que el puente tuviera un tramo que no tuviera ninguna limitación de gálibo vertical. Como veremos, el puente basculante ha sido sustituido por un tramo desmontable, en este caso de 150 metros de longitud, 4.000 toneladas de peso y 50 kilómetros de soldaduras tiene este vano. Ahí tienen el proceso de fabricación, a la derecha el proceso de fabricación de este puente isostático, y el proceso de montaje fue transportado mediante barcaza y llevado a su posición definitiva mediante el izado o heavy lifting. El tramo atirantado, que es del que yo voy a hablar un poco más, porque nosotros aquí hemos sido encargados de la ejecución de los tirantes, bueno, pues tiene 1.200 metros de longitud aproximadamente y un vano principal de 540. Este vano principal es récord nacional en España, no es récord mundial, pero sí es récord nacional, superando en 100 metros a su predecesor, que es el puente del ingeniero Carlos Fernández Casado, que está sobre el embalse de Barrios de Luna, en la provincia de León, y que el puente también da, este puente al que hemos superado, también da nombre, el Carlos Fernández Casado es la ingeniería que, comandada por el insigne ingeniero español don Javier Manterola, ha sido encargada de proyectar esta estructura. Ahí ven el vano principal todavía en fase de construcción, el proceso de construcción es por avance sucesivo mediante izado de dovelas y fijación con los tirantes. Y el último tramo, el tramo 8 a 10, que es quizás también de los más largos, 1.182 metros, con vanos también de 75 metros principales, se caracteriza por bueno, mantener primero la estética del resto del puente con pilas trapezoidales huecas, hasta que se introduce en el polígono industrial. En la zona del polígono industrial, ven la fotografía de la derecha, las pilas cambian sustancialmente de forma, y esto ha sido debido a que el polígono requería una zona de tráfico y paso de camiones y de vehículos. Entonces, las pilas tienen 13 metros de luz para permitir este tráfico. Si hablamos de los tirantes, el puente está provisto de 88 tirantes, 4 por sección horizontal, 2 para la zona del vano principal y 2 para la zona de retenida. Los tirantes llevan anclajes de entre 37 y 91 cordones. Los primeros tendones van provistos de 80 cordones, luego las 2 primeras parejas van provistas de 80 cordones y las siguientes van provistas, ya se reduce sustancialmente hasta 37 cordones la tercera pareja y luego va creciendo hasta la última pareja, que tiene otra vez 91. Decir que también es récord nacional en España de longitud de tirante, son 296 metros de tirante, pero bueno, no es récord mundial porque tenemos aquí el puente de Rescue Island, que es de 1.104 metros de longitud, que tiene 168 tirantes y que el tirante más largo tiene 582 metros, o sea que está fuertemente superado. Sí decir que este puente es un hito nacional también por el gálibo que permite el paso del tráfico de buques bajo él. Tiene un gálibo de 69 metros. Esto significa que es el segundo más importante del mundo en este aspecto, solo superado por el puente de Nueva York de Verrazano Narrows, y que supera a otros puentes también emblemáticos como el Golden Gate, ¿no? Bueno, volviendo un poco al sistema de tirantes, bueno, he traído a colación esta fotografía fundamentalmente por 2 aspectos. La primera, la vaina, que verán ahí, que luego comentaremos, y segundo, los conductos, estos tubos que se introducen en el tablero de hormigón, y la pieza que está inmediatamente encima, que lleva como unos alojamientos, 3 huecos que en este momento se están tapados con plásticos a falta de recibir los amortiguadores. Estos tirantes
van provistos de unos sistemas de amortiguamiento hidráulico para reducir las vibraciones provocadas por los efectos combinados de la lluvia y el viento. También se ve en la foto de la derecha, quizá se intuye en la vaina blanca que ven que sale del tubo antivandálico, que es el tubo de metal inferior, que esa vaina va provista de un fileteado que tiene por fin cortar el flujo del agua de lluvia, para reducir los efectos de la vibración que provoca esta acción. Bueno, en cuanto a los retos técnicos a los que Freyssinet se ha enfrentado en este proyecto, podríamos clasificarlos en tres fundamentalmente: la longitud de los tirantes, la tensión y los amortiguadores. Longitud, conexiones de vaina. La vaina viene suministrada en 13 metros. Estamos hablando de más de 2.000 conexiones de vaina en toda la obra. Y la instalación y maniobra por el peso. En cuanto a la tensión, hay que tener en cuenta que estos tirantes de hasta 91 cordones son tesados cordón a cordón. Estamos hablando de más de 4.000 cordones en la obra, 6.000 operaciones de tesado, porque no todos los tendones se tesan dos veces, pero hay muchos, sobre todo los primeros, que para modificar la geometría del puente se van retesando. Eso nos ha obligado a un rediseño y reprogramación del sistema, y luego estos tirantes son los primeros en el mundo en los que la fuerza de tesado supera el 50% del límite de rotura de la estructura, del cordón, con lo cual nos ha obligado a rediseñar un nuevo sistema informático y un nuevo sistema de puesta en tensión con el gato hidráulico. Amortiguadores, es el primer montaje por equipos españoles de estos sistemas de amortiguamiento, que por otro lado son relativamente novedosos. Y en cuanto a los riesgos que nos hemos encontrado, pues tenemos errores de proyecto, definiciones de fuerza y longitud de los tirantes. Hay que tener en cuenta que estos puentes son puentes que durante la ejecución están vivos, suben y bajan, es importante. Se han dado casos que en el momento de cierre ha habido diferencias de hasta 1 metro entre un vano y otro, es decir, que la coordinación de la topografía es fundamental en este tipo de estructuras, sobre todo cuando estamos hablando de vanos de 540 metros. Errores de ejecución, aquí tienen uno de ellos, por ejemplo, aunque esto es fase de ejecución. Los cordones nunca deben de tocar el tubo, debe haber un replanteo. Y alineación de anclajes y tubos, esto es fundamental. Hay que tener en cuenta que el tirante nunca es recto. El tirante, aunque parezca mentira, la curva que genera es una catenaria. Y bueno, errores de comunicación. Hay que tener en cuenta que estos proyectos se extienden muchísimo en el tiempo, 560 documentos recibidos del cliente y más de 16.000 ficheros generados o documentos generados por Freyssinet para la ejecución. Bueno, en cuanto a los riesgos inherentes del sistema, calidad de los materiales, galvanizado del cordón, cuñas y conicidad de los anclajes. Esto es fundamental. El cordón va provisto de una triple protección, la vaina exterior blanca que han visto, un plástico, un polietileno que va extrusionado sobre ese exterior del cordón y un galvanizado. Bien, un exceso de galvanizado podría provocar, por ejemplo, como de hecho se han dado casos, que se rellenen en exceso los intersticios de la cuña y el cordón deslizará. Hay que tener en cuenta que ese cordón, que tiene 15 milímetros de diámetro, viene soportando una fuerza del orden de las 10-12 toneladas. Y eso está cogido a través de esa pieza troncocónica, que esa es una de las tres, que se llama cuña, que por otro lado se aloja en el bloque, que tiene otro agujero troncocónico y que por la propia fuerza del cordón se va introduciendo la cuña en el bloque y se bloquea. Bien, ¿cómo intentamos controlar estos riesgos? Bueno, formación. Es fundamental que las personas sepan lo que hacen. Procedimientos. Es fundamental que las personas conozcan los procedimientos. En los procedimientos está el know-how de la empresa y es complicado gestionar, por un lado, el control de la formación y del know-how, que no se pierda fuera de la empresa, pero al mismo tiempo tienes que trabajar el que todo tu personal sepa lo que tiene que hacer. Pero yo creo que para nosotros lo más importante quizá de todo sería la mentalización. Quiere decir, este tipo de obras no son en sí mismas
muy complejas de ejecutar, pero sí son muy repetitivas en las tareas. Y es en la reiteración de la ejecución de los trabajos donde se pierde el control de lo que se está haciendo y al final tendemos a relajar los controles o los procedimientos y se producen los fallos. Y luego, durante la ejecución de la obra, quizás, control de calidad, no entendida esta como cumplimiento del procedimiento, no rellenar papeles, que esto es una cosa que estamos bastante habituados, a generar ingentes cantidades de papeles, y eso en sí mismo no aporta ninguna calidad. La calidad está en hacer lo que dicen los procedimientos que hay que hacer y hacerlo bien. Y luego, parece una tontería, pero estamos hablando de personas que en muchos casos están trabajando a 300 metros de distancia. Entonces, la comunicación es fundamental. Y en la comunicación, códigos de comunicación. Es decir, esto que en otros estados, o sea, en otros órdenes de trabajo, por ejemplo, la industria aeroespacial o en los aviones, las formas de hablar y las formas de trabajar son el pan nuestro de cada día. Quizá en el mundo de la construcción todavía nos queda algo por avanzar. Bueno, y para finalizar, creo que estoy en tiempo, ¿no? Sí. Decir que pasan muy pocas cosas. Pero pasan muy pocas cosas porque las cosas se hacen bien. Porque cuando las cosas se dejan de hacer bien, los riesgos están ahí y los accidentes ocurren. Esto es una pasarela en Sudamérica y no hace ni 2 meses que se vino abajo. Entonces, los tirantes son nuestros, son Freyssinet, y bueno, pues por una serie de concatenación de fallos, porque este tipo de errores nunca son achacables o imputables a una sola persona o tienen una única fuente, pues durante el proceso de desapego y puesta en carga de la pasarela, pues se vino abajo. Y con eso termino. Muchas gracias, Luis, por tu gráfica presentación. Ahora, en la segunda presentación, vamos a hablar de fracking. Para ello tenemos a Raquel Fernández, es ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid y es técnico superior de seguridad en el trabajo, de prevención y seguridad en el trabajo. Está trabajando en Repsol desde el año 2000 en diferentes tipos de proyectos y departamentos y, entre otros, ha estado en el Complejo Industrial de Puertollano y desde el 2013 se encuentra desarrollando el proyecto de análisis de riesgos ambientales en operaciones de exploración y producción de nuevos entornos. Cuando quieras, Raquel. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por habernos invitado a realizar aquí esta ponencia. Como veis, yo os voy a comentar brevemente qué retos ambientales suponen las operaciones de fractura hidráulica. Para ello, muy resumidamente, os voy a comentar cómo se realizaría una operación de exploración y producción convencional. Luego pasaríamos a ver en concreto la técnica de fractura hidráulica y analizar los retos ambientales que esta supone. A ver cómo le doy. No va. Okay. Vale. Como veis, este es el sistema de los hidrocarburos. Para que un yacimiento de hidrocarburos se produzca, hace falta una roca madre, que la tendríamos aquí, o roca generadora del hidrocarburo en color rosa, y que se produzca un proceso de migración hacia capas más superficiales, en donde éste se acumule en una roca almacén y le acompañe una roca sello, que es la que va a impedir que ese hidrocarburo se mueva a otros lugares. Como os decía, las rocas generadoras de hidrocarburo, las rocas madres, tienen este aspecto. En los poros de estas rocas es donde vamos a encontrar el hidrocarburo, ya sea tipo más pesado, petróleo ligero o gas natural. Los poros de las rocas pueden ser de diferentes tamaños. Como podéis ver aquí, los que vemos en el ojo humano fácilmente serían los que están señalados aquí en azul.
Los podréis ver aquí en la escala de los milímetros. Luego tendríamos otros, que a lo mejor los que están muy al fondo de la sala no los ven tan fácilmente porque ya se encuentran en el límite de la resolución del ojo humano. Y hay otros dentro de esta misma roca que no podemos ver, que necesitaríamos un microscopio electrónico, se me ha ido, perdonad, ¿vale?, para poderlos ver. Es ahí, en esta escala tan pequeña, donde se encuentran las moléculas que nosotros estamos buscando, ya sean de hidrocarburo o de gas. Aquí he querido también mostrar un esquema de las etapas tipo que tiene cualquier proyecto de exploración y producción. A lo largo del ciclo de vida del proyecto pasaremos por la selección, preparación de emplazamiento, que es lo primero que haremos. Me está el ratón jugando una mala pasada. Luego realizaremos el diseño del pozo, luego pasaremos a realizar la perforación y revestimiento del pozo para finalizar el pozo y ponerle en producción. Esa es la etapa que dura más años. Una vez que el yacimiento ya se ha agotado, pasaríamos a realizar el abandono del pozo y del emplazamiento. Hasta aquí lo que he comentado corresponde a un proyecto tipo de exploración y producción convencional. Bien, pasaremos ahora a la producción en el caso no convencional. Como podéis ver aquí, en la foto de mi derecha, los poros de la roca que hablábamos anteriormente están conectados entre sí, lo cual, ¿qué quiere decir? Que si yo hiciera un pozo en esta esquina de la habitación, sería capaz de poder drenar todo el fluido embebido en los poros de la roca de todo el volumen de la habitación, incluso más, simplemente por diferencia de presión. ¿Qué supone en el caso de los no convencionales? Que los poros de la roca, aunque presentan hidrocarburo, esos poros no están conectados entre sí. De forma que si yo hago una tubería, un pozo en esta esquina, únicamente podría drenar lo que está realmente a su alrededor. El resto del fluido quedaría sin poderse drenar. La fracturación hidráulica ha permitido extraer de forma segura petróleo y gas natural de las formaciones subterráneas durante más de 60 años. Es una tecnología que ha avanzado de forma continua para mejorar el acceso a estas fuentes de energía y reducir al máximo el impacto en el medio ambiente. Vamos a ver cómo es hoy en día este proceso que tiene lugar en las formaciones de esquisto, a miles de metros de profundidad. El pozo se abre utilizando una broca y una tubería de perforación. A través de ella se bombea un lodo que enfría y lubrica la broca. El lodo también ayuda a reforzar las paredes del pozo y transporta los fragmentos de roca hasta la superficie. La perforación continúa muy por debajo de los acuíferos. Entre las aguas subterráneas y las reservas de gas hay miles de metros de formaciones rocosas impermeables y superpuestas que impiden cualquier contacto entre ambas zonas. En este punto se retiran la tubería de perforación y la broca y se introduce un tubo de acero que actúa como barrera entre el interior del pozo y los acuíferos. Luego se bombea cemento, que recubre tanto la cara interior como la exterior de la tubería. De este modo se crea una barrera de protección permanente y sólida que evita la contaminación de las aguas subterráneas y también que cualquier otro material penetre en el flujo del pozo. Una vez que se ha instalado la primera capa de revestimiento, se realiza una prueba de presión para asegurar que no hay fugas. La perforación continúa durante otro tramo. A continuación se construye una segunda capa de revestimiento de acero y de cemento y luego una tercera. De este modo se crea una barrera permanente que garantiza la seguridad del pozo y la protección del agua. Después, a unos 150 metros, por encima de las capas de esquisto, la broca gira y comienza a perforar en sentido horizontal a través de la formación rocosa donde está atrapado el gas. Para ello se utiliza un taladro especial que cuenta con sofisticados instrumentos de medición y control. Cuando se ha alcanzado la distancia horizontal deseada, se realiza de nuevo el proceso de revestimiento y cementación. Luego se introduce otra herramienta perforadora que abre grietas en la capa de gas para permitir que los hidrocarburos entren en el pozo. Cuando se retira la herramienta de perforación, se bombea un fluido compuesto por agua y arena en más de un 99,5% y una pequeña cantidad de aditivos. El objetivo de esta operación es ampliar las pequeñas grietas que se han realizado en la formación rocosa. Después, el agua se retira, pero los restos de arena permanecen para mantener los orificios abiertos y permitir que el gas salga hacia el pozo. La zona ya estimulada se aísla del resto gracias a unos dispositivos de bloqueo y la fracturación se repite a lo largo del pozo. Una vez terminado,
se retiran estos tapones y el gas fluye hacia la superficie. El proceso de perforación completo dura aproximadamente 2 o 3 meses, pero la fracturación hidráulica lleva solo unos días. Una vez realizada, el pozo puede producir energía durante un periodo de 20 a 40 años. La combinación de estas dos tecnologías, perforación y fracturación hidráulica, permiten extraer petróleo y gas natural de lugares donde hasta ahora no se podía, y al mismo tiempo reducir al máximo la huella de todo el proceso en la superficie. Bueno, una vez visto el vídeo, ¿dónde se enmarcaría dentro de las etapas tipo de cualquier proyecto de exploración y producción la de fractura hidráulica? Pues posterior a la perforación y cementación del pozo y previa a la finalización del mismo. Y consistiría en lo que hemos visto en el vídeo. Pasando ya al carácter más ambiental de la presentación, existe gran cantidad de documentación pública de organismos de reconocido prestigio que han emitido foros, han realizado foros, han emitido informes acerca de estos aspectos ambientales de las operaciones de fractura hidráulica. Una vez analizada toda esta información, vamos a ver cuáles son los aspectos ambientales más relevantes que implican las operaciones de fractura hidráulica. Como ya os he comentado, la fractura hidráulica es una técnica de estimulación del pozo, que le podemos ver aquí muy esquematizado en el centro de la imagen, en donde por inyección de un fluido a alta presión vamos a conseguir provocar la rotura de estos poros de la roca que os he comentado anteriormente. Para ello utilizamos un fluido. Ese fluido, en su gran mayoría, está formado por agua que puede proceder de fuentes superficiales o subterráneas, como en la imagen, y que tiene que ser transportado al lugar del pozo. Una vez realizada la fracturación, recogemos en la superficie un fluido de retorno que también en su mayoría estará formado por agua, que tendremos que transportar hasta el emplazamiento donde se produzca su tratamiento y realizaremos su disposición, ya sea en un pozo subterráneo o en una fuente superficial. Viendo todo esto, los impactos de estas operaciones estarán en lo relativo al agua, conforme a su calidad y al recurso. También estas operaciones producirán un impacto en el aire, en el ruido, en el polvo, por su emisión y en la luz que producen, así como en el suelo, en lo relativo a biodiversidad y impacto visual, así como que también afectarán o podrían afectar a la geología del terreno por un potencial evento sísmico. De todos ellos, los más relevantes en los que me voy a centrar son el agua, los eventos sísmicos, la ocupación del territorio y el aire. Con respecto al agua, tendremos que estudiar cómo realizamos la captación, cómo realizamos el vertido de efluentes, evitar cualquier tipo de contaminación y qué tipo de productos químicos vamos a utilizar. Para proteger a los recursos hídricos tendremos que optimizar las operaciones de captación y de demanda de agua, prevenir cualquier fuga en superficie, asegurar siempre la estanquidad del pozo, realizar un tratamiento adecuado de los efluentes y optimizar el empleo de productos químicos. Aquí he querido traer dos ejemplos muy rápidos acerca de dos aspectos muy controvertidos con respecto a los recursos hídricos. Uno es el tema de la demanda del agua. Aquí en la tabla podéis ver un ejemplo del desarrollo de una operación de fractura hidráulica en la cuenca hidrográfica del Ebro. En la tabla, como decía, se encuentran los consumos de agua correspondientes a cultivos habituales de esta cuenca hidrográfica. Si pasamos los datos de cualquier operación de fractura hidráulica en consumo de agua a metros cúbicos hectáreas años, que es en lo que se miden los cultivos, podemos ver que el número que sale, 7.692, es bastante inferior o es inferior a los cultivos que hoy en día se están dando en la cuenca hidrográfica del Ebro. Otro tema controvertido es el uso de los productos químicos. En comentar que, lo sé, pero voy a intentar ir muy rápido. El uso de productos químicos, como os comentaba, es minoritario dentro del fluido de fracturación, puesto que más del 99% está compuesto por agua. Si bien un porcentaje pequeño se encuentra tipificado dentro de esta lista de productos químicos que son de usos común y que son muy utilizados en las industrias, como en la industria alimentaria, en la industria bactericida, se utilizan en nuestra vida diaria. Lo que sucede es que la lista exacta de estos productos químicos es difícil de hacerla pública, porque puede ser el secreto del éxito de tu operación, cosa que ocurre en otras industrias. Pasando a la potencialidad de producción de eventos sísmicos, la recomendación sería siempre tratar de trabajar en una zona que no presente riesgo sísmico elevado.
Aún así, tendremos que analizar el riesgo de evento sísmico existente, realizando estudios geológicos y siempre monitorizar y tener un plan de actuación ante un posible evento sísmico. He querido traer aquí esta gráfica en donde se ven cuáles han sido los eventos sísmicos producidos por la industria desde 1929 hasta el 2013, casi la actualidad. Donde podéis ver las zonas más naranjas corresponden a actividades de minería y de construcción de embalses, mientras que las que tienen que ver con la fractura hidráulica están en negro. A día de 2013 únicamente se ha podido demostrar que ha habido en la construcción de estas operaciones 3 eventos sísmicos de magnitud entre 2 y 3. Con respecto a la ocupación del territorio, las medidas irán encaminadas hacia la minimización del uso del terreno y hacia la minimización de la construcción de nuevas infraestructuras. Para ello, entre otras cosas, tendremos que minimizar la cantidad de instalaciones a emplear perforando múltiples pozos y tratar de diseñar las infraestructuras en coordinación con otras compañías de exploración y producción que pueden estar trabajando en la zona. Aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando la ocupación del territorio desde los años 90 hasta el año 2013, donde se ve claramente cómo la superficie ha ido disminuyendo, el número de equipos, que los podéis ver en color rojo, también han ido disminuyendo y de almacenamientos más claritos, así como se han incorporado otras medidas como puedan ser esas pantallas en todo el límite de la instalación, en donde tratan de mitigar el polvo, la luz, el ruido y otro tipo de impactos. Con respecto al aire, tendremos que trabajar en reducir las emisiones procedentes de la operación, que serán exactamente o muy similares a las de cualquier otro tipo de operación de exploración y producción convencional, y ya más típicas de la fractura hidráulica, todas las que tengan que ver con el transporte, minimizando las distancias y volúmenes de transporte, por ejemplo, usando tuberías o trenes, y optimizando los sistemas de transporte, utilizando varios o tratando de evitar las zonas pobladas. Así, conforme a las guías internacionales más relevantes, quedan analizados cuáles son los principales aspectos ambientales que están asociados a las operaciones de fractura hidráulica y se indican cuáles son las medidas para poder prevenir y mitigar estos potenciales impactos. Como ya os he comentado, la mayoría de estos impactos son similares a los de las operaciones convencionales de exploración y producción. La clave está en identificarlos en las etapas más tempranas de los proyectos, de forma que, aplicando las medidas adecuadas de mitigación y de prevención, estos potenciales impactos se pueden evitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu interesante presentación y disculpa un poco las prisas que os estamos dando, pero bueno, vamos así. Como último ponente, os queremos presentar a Jesús San Juan. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de las relaciones institucionales de Airbus Casa Espacio, una empresa subsidiaria de Airbus Defence and Space, donde desempeña tareas de representación de la compañía, así como de soporte a los planes estratégicos de comunicación y de desarrollo de negocio. Previamente ha sido Business Development Management del área de lanzadores y sistemas y jefe de proyectos. Y además ha trabajado igualmente durante más de 10 años en Francia, primero como ingeniero de sistemas satélites de Alcatel Space y también como jefe del departamento dentro de la división de sistemas de Aerospace. Jesús, cuando quieras. Gracias. Vale. Muchas gracias, Maite, por tu presentación. Y bueno, quería dar primero las gracias a Mapfre por esta cordial invitación y a los organizadores también por los organizadores de este magnífico evento. Voy a hablaros un poco de los nuevos retos en la ingeniería en el campo espacial. Bueno, he hablado de lanzadores y satélites, pero hablaremos algo también del segmento terreno, que es una parte importante del negocio. Quería comenzar por hablar un poco del contexto, de cuáles son, hablaros un poco también de las empresas españolas dentro del grupo Airbus, Defence and Space, repasar un poco la situación actual y las tendencias, hablar un poco de cómo gestionamos los riesgos dentro del sector espacial y luego cuáles son los retos de futuro y las conclusiones. La industria espacial en el mundo en el contexto en el que se mueve, tiene una cifra de negocio en torno a 200.000 millones de euros, de las cuales más de la mitad corresponden a satélites de comunicaciones, al negocio comercial de broadcast y a la parte de observación de la Tierra.
El espacio es un sector muy particular, muy tecnológico, también muy transversal, o sea, porque muchos de los desarrollos que se hacen y las aplicaciones encuentran aplicación en otros sectores de la industria. Y es un sector que está bien dimensionado, es altamente productivo y que genera empleo de calidad, a pesar de los momentos de crisis. Luego también es muy particular porque tiene una buena parte de este sector depende de presupuestos institucionales, pero también tiene una parte comercial que está creciendo bastante. Ahí podéis ver en la esquina a la derecha cómo está estructurado el sector. Está la parte de upstream, que es digamos, la parte en la que se desarrolla y se producen los elementos de vuelo, los vehículos espaciales, el segmento terreno, donde se realiza el seguimiento y el control, y luego hay otra parte, además de importancia cada vez más creciente, que es asociada a los operadores de telecomunicaciones y de observación de la Tierra, ya desde hace muchos años, pero una que cobra una gran importancia, que es el sector de los servicios y las aplicaciones. Ha habido en el contexto mundial una disminución del peso del mercado norteamericano, que estaba en torno a la mitad de la cifra de negocio mundial en 2013, pero antes era del 75% y de mucho más. Y están apareciendo nuevos actores en el mercado comercial, nuevos proveedores de servicios, y se está evolucionando de misiones complejas y de satélites muy grandes hacia misiones de bajo coste y satélites más pequeños. Las oportunidades de negocio son las que llevan ya también mucho tiempo, que están esperando ver la luz, como los vuelos tripulados comerciales o los servicios en órbita y las aplicaciones de comunicaciones y de observación de la Tierra. Se está produciendo una reducción muy importante de precios de lanzamiento y se pide mayor flexibilidad técnica y operacional, pero a la vez se exige la misma seguridad. Y debido a esta reducción de precios se está orientando también la tecnología hacia tecnologías reutilizables. Están apareciendo empresas muy pujantes en el mercado que proponen lanzadores muy baratos y fabricantes de pequeños satélites. Y luego los productos clásicos del sector espacial se están enfrentando a nuevas tendencias. Lo que se ha pensado siempre dar una solución con un sistema satelital, pues se están encontrando aplicaciones como puede ser con los UAVs o con los CubeSat, que son elementos de mucho menor coste y de una duración mucho menor. Y como os comentaba anteriormente, hay un rol creciente del sector downstream en los aspectos de servicios y electrónica, en concreto las aplicaciones de navegación y observación de la Tierra, que van a generar mucha cifra de negocio en los próximos años. En Europa el sector es bastante pequeño. Representa un modelo productivo muy eficiente, está bien apoyado por las administraciones, por las agencias espaciales nacionales, sobre todo los principales países, Francia, Alemania y últimamente también el Reino Unido, y con la Agencia Espacial Europea como el motor, digamos, de desarrollo de competencias industriales. Y desde hace ya 7 u 8 años se está compartiendo este liderazgo de desarrollo tecnológico entre la Unión Europea y la Agencia Espacial, con el lanzamiento dentro del programa Horizonte 2020. Hay que tiene un presupuesto en torno a los 11.000 millones de euros. Hay una parte importante, en torno a los 1.400 millones de euros, que está dedicada a desarrollos tecnológicos en el sector espacial, en el ámbito de la navegación, Galileo, o de observación de la Tierra, con Copernicus, con la puesta en órbita de la constelación de los satélites Centinelas, de la vigilancia activa del espacio, con el problema creciente de la basura espacial, y otras aplicaciones. En Europa somos pequeños, somos 6.000 millones, hay en torno a 6.000, 7.000 millones de euros que se de cifra de negocio en el 2013, o sea que somos un 10% del mercado mundial global. Y los países emergentes como Brasil y otros que ya no se les puede llamar emergentes, o como China o consolidados, pues están desarrollando sus propias políticas espaciales y entonces de alguna manera pues va a haber una fuerte competencia y eso va a provocar una reducción de costes. En España
El sector es pequeño, pero está bien dimensionado, está muy proyectado hacia el exterior, tiene un 72% de su volumen de cifra de negocio es de exportación y también está alimentado con una fuerte inversión en I+D+I. Y se pueden encontrar aplicaciones y desarrollos en todos los segmentos de actividad, tanto en el segmento vuelo como en el segmento terreno. Somos capaces de integrar sistemas completos aquí en España, satélites, segmento terreno, y desarrollamos muchos equipos clave de los vehículos espaciales, tanto para lanzadores como para satélites. 700 millones de euros anuales más o menos de facturación, y hay más de 3.500 personas trabajando. Bueno, una visión rápida de lo que es dentro del grupo Airbus. Hay 3 grandes empresas: Airbus, la que produce los aviones civiles, otra empresa que es Airbus Helicópteros, y una que ha sido creada recientemente, a principios del año pasado, que es Airbus Defence and Space, que ha reunido 3 líneas de negocio: la parte de electrónica, la parte de sistemas espaciales y la parte de comunicación, inteligencia en seguridad, las cuales hay tres empresas cabeceras, que son CRISA, Casa Espacio, que es mi empresa, e Infoterra SGSA. Como os decía, dentro de Airbus Defence and Space pues somos capaces de integrar sistemas satelitales completos. Estamos fabricando 2 satélites ahí en Barajas de observación de la Tierra para el Ministerio de Industria y para el Ministerio de Defensa. Y también somos capaces de desarrollar instrumentos, liderar desarrollo y producción de instrumentos de microondas, de antenas y reflectores, y estructuras y equipos para satélites y lanzadores. La empresa CRISA está centrada en equipos de electrónica de vuelo y de control y de potencia, también equipos de segmento terreno, de bancos de pruebas, y la filial Infoterra es la que se encarga de venta de imágenes de satélite óptica y radar, utilizando satélites construidos por Airbus Defence and Space, con los que se tienen derechos de explotación de las imágenes. ¿Cuál es la situación actual de los diferentes sectores, de las diferentes líneas de negocio, y cuáles son las tendencias? Los lanzadores es una industria un poco particular. En los lanzadores el problema que tenemos es que para vencer la gravitación terrestre, tenemos que llevar el combustible, porque los motores en vacío no funcionan, pues entonces necesitamos, para llevar, por ejemplo, 6.000 kilos, situarlos en una órbita geoestacionaria, necesitamos construir un lanzador de 800 toneladas. Entonces eso genera, lógicamente, pues genera mucho, es un coste muy grande. El coste de un lanzamiento puede ser en torno a los 90-100 millones de euros para los satélites de 4 o 5 toneladas. Entonces tenemos una pelea muy grande contra el gramo. Afortunadamente, me estaba acordando de la presentación que ha hecho Luis de que tenía los tirantes, utilizaban como criterio de diseño el límite elástico al 50%. Nosotros somos bastante más osados y entonces diseñamos para pelearnos contra el gramo con límites elásticos del 85 y el 90%. Afortunadamente, la duración, la vida útil de la estructura de un lanzador o de un tanque es bastante menor, y eso nos permite, no tenemos los problemas de fatiga como habías comentado antes. Aparte también, dentro del... tenemos que utilizar combustible un combustible que tenga un compromiso bueno entre la masa volumétrica y el empuje específico que se puede obtener. Con lo cual, utilizamos el hidrógeno y el oxígeno, que tienen una masa volumétrica muy pequeña, pero eso nos obliga a hacer tanques, estructuras y depósitos enormes. Aparte, el hidrógeno y el oxígeno son altamente inflamables. 5 minutos, vale, pues tengo que ir mucho más rápido. Son altamente inflamables y también utilizamos para, dentro de los satélites o de las etapas que son las que afinan
la puesta en órbita, pues se utilizan también monometilhidracina, peróxido de nitrógeno y otros componentes altamente tóxicos. O sea que es una industria muy particular. En los satélites de telecomunicaciones, para no entrar en los detalles, porque tengo que ir muy rápido, la banda KU cada vez está más congestionada y entonces la banda Ka, que está permitiendo trasegar más información, ya se ha desarrollado y está en comercialización, pero digamos que el objetivo es dar un impulso a la reducción de la brecha, de la brecha digital y bueno, también se está produciendo un crecimiento geométrico de la demanda de ancho de banda que pronto no podrá atenderla la infraestructura terrestre y tendrá que cubrirse con satélites. Bueno, pues lo de las tendencias y el tipo de... bueno, pues necesitamos más flexibilidad y hace falta que los satélites sean reconfigurables en órbita, con lo cual necesitamos antenas activas y repetidores activos y flexibles, y eso va a dar mayor complejidad a lo que es la electrónica y la carga de pago que va dentro del satélite. Los satélites, para la reducción del coste por carga útil, necesitamos que sean más recurrentes y entonces se están orientando a constelaciones en órbita baja y hay que reducir enormemente los costes de producción. En cuanto a observación de la Tierra y navegación, la situación actual es que se va a basar una buena parte de la tecnología que es vital para la ordenación del territorio, control de fronteras, el conocimiento del clima, las catástrofes. Necesitamos instrumentos de mayor resolución, plataformas y constelaciones más ágiles y antenas que tengan mayor ancho de banda, la electrónica miniaturizada. Bueno, hay realmente bastantes retos. Voy a pasar un poco rápido por el impacto de la nueva legislación europea en el sector espacial con el programa Clean Space, pero que va a tener un impacto importante porque hay una presión muy grande sobre el sector aeronáutico y espacial, porque podría haber un riesgo de la ruptura de la cadena de suministro. Siempre en Europa nos ponemos muchas trabas a nosotros, ponemos leyes muy restrictivas que realmente nos hacen ser mejores y más respetuosos con el medio ambiente, pero tenemos un reto importante con la directiva REACH y la ROS también para los componentes electrónicos. Esto voy a pasar rápidamente. Otra cosa de la que se ocupa también el programa Clean Space, que está buscando este desarrollo sostenible del sector espacial, que cada vez enviamos más ingenios al espacio, es encontrar métodos de desorbitación pasiva, poder bajar toda la basura espacial que estamos generando y gestionarla. ¿Cómo se gestiona el riesgo? Ostras, que me caigo. ¿Qué tiene aquí esto? Joder, tiene un poco de peligro esto. Digo, ¿cómo es el riesgo? Y casi me descarallo, perdón. ¿Cómo se gestiona el riesgo dentro de la industria espacial? Bueno, el riesgo, aunque lo defina la NASA o cualquiera que lo defina, lo entendéis vosotros mucho mejor y sois los expertos. Es la probabilidad de que las cosas no ocurran como habíamos pensado. En cuanto de cómo habíamos diseñado, nos podemos equivocar en el diseño, aunque todo el mundo se lo crea, nos podemos equivocar en las cargas de dimensionamiento, que nos las dieron, nos las especificaron mal, o en la calificación, que no fue concluyente, aunque todo el mundo certificó que sí era, o también riesgos en la producción, en integración y en operaciones. En el campo espacial se ha hecho siempre un approach bottom-up, en el cual se buscaban los fallos individuales de cada componente y entonces se identificaban los puntos críticos y los modos de fallo únicos y se sometían durante el desarrollo y la producción y se someten a una serie ingente, a una cantidad ingente de ensayos que la verdad encarecen bastante el producto. Y este approach además encima no es robusto a errores humanos y no está adaptado a situaciones dinámicas o cambiantes, como comentaba antes también Luis, que es un poco la dificultad desde la gestión del riesgo y tiene un coste financiero elevado. Entonces, ahora se está utilizando con mayor medida un approach cuantitativo y más basado en probabilística. Había puesto un ejemplo de arquitectura de análisis del riesgo en misiones espaciales de bajo coste, que son las de los satélites pequeños, nanosats, picosats, que van a utilizarse como demostradores tecnológicos
pero que son satélites que pueden ir entre 1 y 50 kilos y que tienen una posibilidad muy grande de llevar cargas de pago de mucha calidad, instrumentos de alta resolución para observación de la Tierra o incluso antenas de navegación. Había puesto también un ejemplo que podéis consultarlo porque esta presentación supongo que estará disponible, de cómo se categorizan, cómo se hace la gestión de riesgo basada en una tabla típica de doble entrada se identifica el riesgo, se ve cuál es la probabilidad y las consecuencias en función de si hay una pérdida del componente, del subsistema, de la misión, etcétera, y se actúa y se toman las medidas preventivas para evitarlas. El problema en el mundo espacial es que es una tecnología bastante compleja y cuando se nos estropea una antena, pues no podemos enviar a un equipo técnico con una furgoneta a cambiar esa antena porque el satélite está a 36.000 kilómetros de altura. Tenía también algunos aspectos relacionados con la campaña de lanzamiento que voy a pasar muy rápidamente, que está también, la conocéis bien, relativos a la seguridad tanto en vuelo, en suelo como en vuelo. En vuelo durante la preparación y el manejo de todos estos elementos altamente inflamables y combustibles y la integración de un lanzador que tiene un tamaño de 12 pisos y 800 toneladas y luego la seguridad en vuelo, que es importante para evitar los daños tanto a las personas como a los bienes que hay. Tenía 4 puntos relativos a cómo se estructura el tema de la gestión del riesgo, la seguridad en campo cercano. La segundo, verificar la caída nominal de etapas propulsivas. Hay que estudiar el riesgo de sobrevolar zonas habitadas. Aquí en Europa somos muy estrictos y, por ejemplo, pues nuestro lanzador gestionado por otras agencias espaciales, pues probablemente tendría una performance y una capacidad de transporte de carga útil mucho mayor, pero nosotros somos tremendamente estrictos con el tema de la gestión de los riesgos y podríamos, por ejemplo, nos exigimos tener una visibilidad del lanzador bastante estricta, que otros operadores de servicios de lanzamiento no lo tienen, y eso redunda y penaliza un poco nuestra performance. Se llevan lógicamente dispositivos de neutralización a bordo y también con algoritmos dentro del software que se carga en el lanzador para poder destruirlo y poder minimizar y reducir a cero los daños a las personas. Y, esta es la parte que quería pasar yo rápidamente, relativa a las diferentes actuaciones que se hacen para garantizar la seguridad en vuelo y en suelo. Conclusiones. Creo que llego más o menos bien de tiempo. Bueno. La industria de lanzadores y también la de satélites se prepara para una nueva etapa de explotación a precios de venta a precios de servicio de lanzamiento mucho más bajos. O sea, actualmente estamos en torno a los 15.000 euros el kilo, o sea, es precio de angulas casi. Y la irrupción del señor Elon Musk con su empresa SpaceX, que está dividiendo por 2 los precios de los servicios de lanzamiento, pues nos va a obligar aquí en Europa a reaccionar y a mejorar mucho nuestros procesos, a hacer lanzadores mucho más baratos, más flexibles y que sigan siendo igualmente seguros. Eso en cuanto a los lanzadores. En los satélites de telecomunicaciones va a seguir habiendo un core de negocio, tanto de construcción de satélites como de lanzamientos entre 4 y 5 toneladas, pero se va a reducir la masa porque llega la propulsión eléctrica. La propulsión eléctrica, pues todo el mundo va a permitir, por ejemplo, para un satélite actual de 6 toneladas, quitarle las 2 toneladas de combustible que lleva para las correcciones en órbita, durante los 15 años que tiene que durar, pero por otro lado va a ser un poco más pesado y más compleja, digamos, la inyección en la órbita geoestacionaria, porque
que en vez de, normalmente cuando hacemos un lanzamiento, a las 2 semanas el operador de telecomunicaciones comienza a ejecutar su plan de negocio porque el satélite está ya operativo, ha desplegado sus paneles solares, las antenas y entonces empieza realmente a vender sus servicios de comunicaciones o de broadcast. Ahora con la propulsión eléctrica, pues para ganar la órbita geoestacionaria, como no se tendrá ese motor de apogeo que permite circularizar la órbita, pues se van a tardar entre 4, incluso se podrían tardar hasta 5 meses para alcanzar esa órbita. O sea que digamos que los operadores de telecomunicaciones tendrán que tener más paciencia antes de empezar a explotar su satélite. La saturación del servicio de banda de ancha terrestre puede impulsar también la demanda de servicios satelitales y en cuanto a las nuevas áreas de negocio, hay una orientación incipiente hacia constelaciones de telecomunicaciones y de observación de la Tierra. Hay un error, no es... Sí, bueno, está bien, observación de la Tierra, que se trata de dar una cobertura, por ejemplo, de comunicaciones o de banda ancha con satélites pequeños, pero con constelaciones, con un número importante de satélites en cada plano orbital. De manera que cada conjunto de satélites cubriría una determinada región y daría esa cobertura. Esto es lo que cambia un poco respecto a hacerlo con un gran satélite con una duración de 15 años, porque estas constelaciones tendrían una duración de vida entre 3 y 5 años, y con lo cual habría mucha maniobra de reposición y de replenishment de la constelación. Y bueno, y además aparece un nuevo negocio con producción masiva de plataformas e instrumentos a muy bajo coste. La industria también se prepara igualmente para misiones ambiciosas a corto y a medio plazo de vuelos tripulados comerciales, servicios en órbita terrestre. No sé si veremos algún día lo de los hoteles si podremos a un precio razonable podernos ir a un hotel y estar viendo y ver un poco el amanecer. Hay un impulso también de las tecnologías reutilizables precisamente para reducir los costes de lanzamiento, porque aproximadamente en un proyecto de construcción y lanzamiento de un satélite la mitad es la construcción y la otra mitad es el lanzamiento. Y a largo plazo queda ya más bien la exploración espacial. Respecto a asegurar estas misiones, pues normalmente los lanzadores tienen que, lógicamente, extender su seguro de responsabilidad civil para el tema del lanzamiento, los operadores de servicio de lanzamiento, y luego los satélites, el operador de telecomunicaciones, pues contrata su seguro de construcción y durante un tiempo de la vida en órbita. Actualmente, en mi humilde conocimiento, que yo soy más operacional que de seguros, las cifras que hay que asegurar para la construcción de un satélite se puede mover en torno al 8 al 9%. Eso, por ejemplo, son los porcentajes con los que se mueve la filial Ariane, que es verdaderamente construimos un lanzador que es infalible y por eso precisamente prácticamente infalible, y por eso yo creo que es tan caro. De hecho, lo que yo he oído es que las SpaceX, también porque tiene menos heritaje, lógicamente, pero tiene una cuota de porcentaje de seguro más alta. Hay que desarrollar un nuevo modelo para asegurar estas nuevas misiones, porque no es lo mismo dar un servicio con un satélite de 6 toneladas que tiene que aguantar durante 15 años que hacerlo con una constelación de cientos de satélites con una duración de vida muy corta, y en la cual pues tendrá que puede que cambie pues cómo se produce la asunción, digamos, el aseguramiento, digamos, la garantía de ese tipo de pequeños satélites. También tendrá que aumentar ese porcentaje de 8 o 9%. Para un satélite de 300.000 euros, pues probablemente ese porcentaje tendría que aumentar. También va a haber un rol creciente del sector downstream, que son todas las aplicaciones que utilizarán las constelaciones de navegación y de observación de la Tierra. Y, como último, para finalizar, la presencia de debris orbitales, que hace 8 años se habían censado 20.000 partículas, pero ha habido
un choque del satélite Iridium y ha habido también una demostración de los chinos que han destruido con un misil un satélite que tenían inservible y ahora tenemos más de 140.000 partículas. Empieza a ser verdaderamente un riesgo para la integridad de los satélites y para la performance. Y nada, pues con esto termino y agradezco vuestra atención. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación y aunque vamos un poco fuera del programa, pero si alguna persona tiene alguna pregunta para cualquiera de los ponentes, por favor. Decía que cuando estamos perforando y llegamos a una capa acuática, una corriente de agua, ¿qué ocurre con los lodos que estamos utilizando para refrigerar o para transportar? ¿Esos lodos corremos el riesgo de contaminar ese acuífero o hay algún tipo de medida para no contaminarlo? ¿Se me escucha? Sí. Cualquier pozo que se está perforando a día de hoy a nivel mundial, en función de su profundidad, es bastante probable que esté en las circunstancias que tú comentas. Esto no es algo típico de la fractura hidráulica. Debido a que la capa freática habitualmente la podemos encontrar en profundidades menores o superiores a 1 kilómetro y que cualquier yacimiento, y más los que se están perforando hoy en día, que los más someros ya están descubiertos, los tenemos que buscar en capas más profundas y en zonas más remotas, todos ellos normalmente en un porcentaje muy elevado atraviesan zonas freáticas. Para ello existen diferentes técnicas de estanqueidad del pozo, uno de los aspectos que yo he mencionado en la presentación y un breve esquemita que se veía en la parte de cómo proteger a los recursos hídricos, en donde a la hora de hacer esas cementaciones se van superponiendo diferentes capas de cemento para tener un especial cuidado en la zona freática que tú estás atravesando cuando estás haciendo la perforación. Sin embargo, cuando perforas a más profundidad y pasas esas zonas más sensibles, las composiciones de estos cementos que estamos utilizando para mantener lo que es la tubería, si no la tubería se vendría abajo por la presión que ejercen las otras capas del subsuelo, cambia de composición, ¿vale? Tiene una composición específica y redundante para evitar esas contaminaciones. Entonces sí que podéis asegurar que no se contamina, o sea, que el lodo no se mezclaría en ningún caso. En principio no. En principio, si todo está bien hecho, no. Que es como debe estar. O no tendría por qué. No sé si hay alguna pregunta más. A mí me gustaría preguntarle a Luis, nos ha mostrado una fotografía de un incidente y quería preguntarle un poco más si nos podía simplemente indicar el motivo de dicho problema. Bueno, la pasarela todavía no está del todo claro, sigue bajo investigación, aunque ya han pasado casi un par de meses, aunque ya se apuntan bastantes causas y fundamentalmente hay dos. La primera es probablemente un defecto, yo no lo calificaría de defecto de diseño, el diseño probablemente estuviera correcto, aunque sí algo limitado. Vamos a decir que muy justo o muy cerca del límite. Y el segundo gran problema, y bueno, esto vuelve un poco sobre la ponencia y sobre algunos de los aspectos que he comentado, formación. El problema ha venido por un desapeo inadecuado de la estructura. Este tipo de estructuras cada vez son más esbeltas y un proceso de desapeo no adecuadamente realizado, en este caso muy probablemente por falta de formación del personal operario que llevó a cabo este desapeo, ha provocado un efecto dinámico sobre la pasarela. Los efectos dinámicos sobre las pasarelas de estas con estas esbelteces, son muy importantes porque lo que provocan es un incremento de la carga sustancial. Entonces, si la estructura está preparada para soportar una carga X, los efectos dinámicos pueden provocar
que esta carga X se multiplique por valores del 1,6, 1,8. Estamos llegando a duplicar valores y estos valores, si no estaban contemplados en proyecto o los coeficientes de seguridad de la pasarela estaban muy justos, pues ha provocado efectos de segundo orden en los elementos metálicos, y estos efectos de segundo orden ha provocado una plastificación del acero y, como consecuencia de la plastificación del acero, la ruptura. Esas han sido probablemente las razones de la caída de la pasarela. Muy bien, Luis, muchas gracias. Yo quería dar las gracias a los ponentes por intentar también limitarse al tiempo que tenían, lo cual ha hecho que haya tenido que correr en algunos casos, y a todos vosotros por atender esta ponencia. Muchas gracias.